7 días después de enterrar a mi esposa, mi hija y mi yerno me sentaron a mi mesa. «Llora, haz las maletas y no vuelvas nunca más», declaró, mientras mi hija asentía en silencio a su lado. Querían mi hogar, el que construí para nosotros, para toda la vida. Me levanté y me marché, pero algo dentro de mí se quebró. Este no era el final de mi historia, era solo el comienzo de la suya. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas, para que pueda ver el alcance de mi historia. El pesado silencio en el comedor no nacía del respeto por la recién fallecida, ni de un dolor compartido. Era el silencio calculado que a menudo precede a un pronunciamiento predeterminado, una quietud cargada de una intención tácita. Habían pasado 7 días desde que Arthur había enterrado a Eleanor, 7 días que se habían difuminado en una neblina de tristeza e incredulidad. Ahora, sentado frente a su hija, Clara, y su esposo, Graham, el peso de la ausencia de Eleanor era un dolor físico en su pecho. Los platos, apenas tocados, reflejaban el tenue resplandor de la lámpara de araña, una lámpara que Eleanor había elegido meticulosamente años atrás. Cada rincón de esta habitación, cada mueble, susurraba su nombre. Graham, sin embargo, parecía ajeno a la santidad del hogar afligido. Se aclaró la garganta, un sonido leve y arrogante que irritó a Arthur. Los ojos de Graham, normalmente velados por una fina capa de falsa deferencia, ahora brillaban con una inquietante seguridad en sí mismo. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa de caoba pulida, un gesto que Arthur consideró profundamente irrespetuoso. «Arthur», comenzó Graham con una voz desprovista de calidez, «tenemos que hablar de tu futuro». Hizo una pausa, no para enfatizar, sino como esperando que Arthur interviniera con gratitud por su preocupación. Cuando Arthur permaneció en silencio, con la mirada fija en el marchito centro de mesa que Eleanor había dispuesto, Graham insistió: «Ahora que tu esposa ha muerto, llora, haz las maletas y no vuelvas jamás». Las palabras golpearon a Arthur como un puñetazo, robándole el aire de los pulmones. Por un momento, pensó que no había oído bien, que su dolor le estaba jugando una mala pasada. Miró a Graham y a Clara, buscando alguna señal de indignación, algún atisbo de humanidad, pero Clara, su propia hija, permanecía inquietantemente quieta junto a su esposo. Sus labios se curvaron en una leve, casi imperceptible sonrisa, una escalofriante confirmación de la crueldad de Graham. Sus ojos, habitualmente tan expresivos, estaban cuidadosamente desviados, negándose a encontrarse con la mirada atónita de su padre. Fue la sonrisa, ese silencioso y cómplice asentimiento, lo que hundió el cuchillo más profundamente que la contundente declaración de Graham. La traición de su propia sangre fue una onda expansiva que borró los últimos vestigios de su compostura. Este era su hogar. 23 años atrás, él y Eleanor habían comprado esta casa, no solo para ellos, sino para sus hijos, para la vida que imaginaban. Habían puesto su amor, su sudor y sus sueños en cada viga, en cada ladrillo. Él había construido la robusta cerca del patio trasero donde Clara había aprendido a montar en bicicleta. Había pintado las paredes de la habitación de su hermano, que nunca llegó. Había cultivado el rosal donde Eleanor pasaba incontables tardes serenas. Cada recuerdo de su vida con Eleanor estaba entretejido en la estructura misma de estas paredes. Y ahora, en el escalofriante período posterior a su funeral, se lo estaban arrebatando. Graham, percibiendo la parálisis de Arthur, continuó, con un tono condescendiente: «Mira, Arthur, esta casa es demasiado grande para un solo hombre. Es poco práctica, una carga. Clara y yo necesitamos espacio, un lugar para formar nuestra propia familia, nuestro futuro». Señaló con un gesto amplio la habitación, como si mentalmente ya estuviera reorganizando los muebles, reclamando lo que aún no era suyo. «Lo hemos estado hablando y creemos que una residencia para personas mayores sería una solución adecuada para ti. Es una comunidad maravillosa, con muchas actividades y compañía». Arthur sintió una oleada de furia fría. «Una residencia para ancianos», dijo finalmente, con la voz ronca por la emoción. «¿Crees que puedes relegarme a una residencia de ancianos?». Clara finalmente habló, con una voz sorprendentemente firme.
completamente desprovista de la emoción que Arthur esperaba. «Padre, por favor, sé razonable. Tienes 67 años. No deberías estar solo por esta casa. Es por tu bien. ¿Quién cuidará de ti?» Sus palabras, enmarcadas como preocupación, no eran más que una justificación apenas velada, un gesto desdeñoso hacia su vida, su independencia, su derecho a elegir. Reconoció la naturaleza insidiosa de su discusión, el insulto calculado. Su exilio estaba siendo replanteado, rebautizado como libertad, confort, seguridad. Pero Arthur lo vio como lo que era: una despiadada apropiación de tierras, camuflada en una falsa solicitud. «¿Y si me niego?», preguntó Arthur en voz baja, con un temblor desafiante en sus palabras. Se aferró al borde de la mesa con los nudillos blancos. Clara suspiró, un sonido de exasperación que atravesó la última esperanza de Arthur. «Padre, no hagas esto más difícil de lo necesario. Intentamos hacerlo mejor para todos». Su advertencia fue clara, una sutil amenaza envuelta en un barniz de deber familiar. No estaba preguntando, estaba diciendo. Graham se recostó, con una sonrisa triunfante en los labios. Lanzó el último y brutal ultimátum, una repetición de su anterior pronunciamiento, pero ahora más contundente, tajante. «Ahora que tu esposa ha muerto, lamenta, haz las maletas y no vuelvas jamás». En ese preciso instante, algo dentro de Arthur, ya destrozado por el dolor, se endureció irrevocablemente. La herida abierta y sangrante de la pérdida no sanó, sino que se calcificó, forjando un núcleo de determinación inquebrantable. El peso aplastante del dolor que había amenazado con incapacitarlo se disipó, reemplazado por una claridad fría y decidida. Miró a Clara, luego a Graham, y no vio a familiares, sino a extraños, invasores, oportunistas. El amor que había sentido por su hija, el cariño que había mostrado por su yerno, se marchitó y murió, reemplazado por un distanciamiento escalofriante. Arthur se apartó de la mesa. El roce de su silla resonó con fuerza en la habitación repentinamente silenciosa. Se levantó lentamente, recorriendo con la mirada el comedor, fijándose en cada detalle. Los dibujos desgastados de la alfombra, el leve arañazo en el zócalo del juguete de la infancia de Clara, la foto enmarcada de Eleanor sonriendo radiante sobre la repisa de la chimenea. No volvería a mirar atrás, no con arrepentimiento. Se dio la vuelta y salió, con pasos mesurados, pausados. Atravesó la sala de estar, pasó junto a la gran escalera y salió por la puerta principal, la misma puerta por la que había llevado a Eleanor el día de su boda. Sin decir palabra, sin mirar atrás a las dos figuras congeladas en su mesa, cerró la puerta tras él, cortando el último hilo que lo unía a su antigua familia. El aire de la tarde era fresco y cortante en su rostro. Abrió el coche, una comodidad familiar, y se sentó al conductor. Al arrancar el motor, el rugido del viejo sedán era un zumbido bajo y constante contra el caos de su mente. Se alejó de la acera, dejando atrás la casa, una silueta contra el crepúsculo. La imagen de la fría sonrisa de Clara y la mirada arrogante de Graham se repetían en su mente, pero en lugar de aplastarlo, alimentaban un fuego naciente. No lloraría ciegamente, ni se desvanecería en la oscuridad. A medida que la casa se reducía en su espejo retrovisor, Arthur decidió dejar de mirar atrás. Un nuevo y decidido propósito se estaba formando en su interior, convirtiéndose en una formidable resolución. Reconstruiría, no su vida en el sentido convencional, sino un futuro completamente a su manera. Arthur se acomodó en el familiar sillón de cuero de su estudio. La pesada puerta se cerró tras él con un golpe sordo, que lo aisló del mundo exterior. La casa, que momentos antes le había parecido una jaula de la que lo exiliaban, ahora resonaba con un profundo vacío. El aroma de Eleanor aún flotaba tenuemente en el aire, un fantasma que traía consuelo y una nueva oleada de dolor. Su mirada, sin embargo, no se dirigió a la ausencia de Eleanor, sino a una fotografía enmarcada sobre su escritorio de caoba. Clara, radiante con su birrete y toga de graduación, irradiando la brillante promesa de la juventud. La fecha grabada en la esquina del marco trajo consigo una cascada de recuerdos y un dolor amargo y profundo. Recordó el inmenso orgullo que le inundó el pecho ese día. La había mirado, a su hija, erguida y llena de logros,
y sintió que cada sacrificio había valido la pena. $89.000, recordó con precisión. Matrícula, libros de texto, material básico para la residencia, una computadora portátil decente, incluso un viaje de estudios al extranjero que, según Clara, ampliaría sus horizontes. Había trabajado turnos extra, había echado mano de sus ahorros, todo para asegurarle todas las oportunidades. Lo había visto como una inversión, no solo en su futuro, sino en la fortaleza de su familia. Ese día, en medio del caos festivo, Clara lo abrazó con fuerza, con la voz cargada de emoción. «Cuidaré de ti y de mamá cuando sean mayores, papá. Lo juro por mi vida. La familia cuida de la familia». Sus ojos, brillantes de lágrimas de gratitud, parecían tan sinceros. Sus palabras habían sido un bálsamo para su alma agotada, una promesa susurrada de una hija a un padre, sellando un vínculo que creía inquebrantable. 5 años después, esa promesa se puso a prueba de forma prematura, aunque sutil. Clara y Graham, recién casados, habían encontrado la casa de sus sueños, una pintoresca casa de 2 plantas con un pequeño jardín, perfecta para formar una familia. ¿El único problema? Sus historiales crediticios, plagados de indiscreciones juveniles y gastos impulsivos, hacían imposible obtener una hipoteca. Arthur, siempre responsable, intervino sin pensárselo 2 veces. $65.000, una parte considerable de sus ahorros, se convirtieron en el pago inicial. Recordó el «gracias» torpe, casi superficial de Graham, un murmullo carente de genuina calidez. Pero la emoción de Clara, su desesperado anhelo por esa casa, había sido palpable. Un deseo que Arthur no podía negarle a su hija. Quería que ella tuviera la estabilidad, los cimientos que él y Eleanor habían trabajado con tanto esfuerzo para construir. Entonces llegó la boda. Eleanor, a pesar de los primeros e insidiosos síntomas de su enfermedad, se había entregado a la planificación con una alegría casi febril. «Tiene que ser perfecta, Arthur», había insistido, con los ojos iluminados por el sueño de una madre. Y lo fue. $23.000, una suma que en aquel momento les había parecido astronómica, pero que les había proporcionado un día de risas, baile y radiante felicidad para su hija. Durante el baile padre-hija, mientras él abrazaba a Clara, haciéndola girar suavemente sobre el suelo pulido, ella le había susurrado al oído: «Gracias por todo, papá, por hacer esto perfecto. Tengo tanta suerte de tenerte». El recuerdo, antaño una joya preciada, ahora se sentía como un trozo de cristal incrustado en su corazón. Se levantó del sillón, con el suave cuero crujiendo en señal de protesta, y se dirigió a un armario empotrado. De un compartimento oculto, sacó un pequeño y modesto libro de contabilidad, con las páginas amarillentas por el tiempo, y las anotaciones meticulosamente escritas con su precisa caligrafía de banquero. Junto a él, sacó un viejo disco duro externo, una copia de seguridad de sus archivos financieros digitales. «Los números no mienten», murmuró para sí mismo, un mantra que había guiado sus 35 años en el sector bancario. Empezó a contar. Los $89.000 para la universidad de Clara, los $65.000 para la entrada de la casa, los $23.000 para la boda. Continuó añadiendo préstamos más pequeños, pero igualmente importantes, que había concedido a lo largo de los años, los $12.000 para el desastroso intento de Graham de abrir un negocio de jardinería, los $5.000 para la reparación del coche de Clara, y varias cantidades menores, que sumaban otros $21.000, para lo que llamaban emergencias. El total lo miraba fijamente desde la nítida página blanca. $215.000. $215.000. Casi 2/3 de los ahorros de toda su vida, acumulados con esmero durante décadas de gestión prudente e inversión cuidadosa. Todo, cada dólar, invertido en lo que él creía que era la felicidad, la seguridad y el futuro de su hija. Un futuro que, irónicamente, ahora lo excluía. Un recuerdo más lejano emergió entonces, un tierno eco de un tiempo anterior a la traición. Clara, un pequeño e intrépido torbellino, tambaleándose en su primera moto en el patio trasero, con las rodillas raspadas como testimonio de su determinación. Él había estado allí, sosteniéndola, corriendo a su lado mientras pedaleaba con furia. «Siempre seremos una familia, ¿verdad, papá?»,
había exclamado ella, sin aliento y emocionada. Él había sonreído, con el corazón desbordado, y la había besado en la frente. Siempre, cariño. La familia cuida de la familia. La ironía le amargó la boca. En ese momento, su teléfono, sobre el escritorio, vibró. Un mensaje de texto. Era de Clara. Gracias por tu comprensión, papá. Es lo mejor. Te ayudaremos a encontrar un buen lugar mañana. El desdén casual, la condescendencia apenas disimulada, la total ausencia de remordimiento en sus palabras, lo invadieron con una nueva oleada de indignación. Pensaban que era un viejo ingenuo, fácil de manipular, fácil de descartar. Pensaban que simplemente se rendiría. Habían cometido un grave error de cálculo. Sus 35 años en la banca le habían enseñado más que solo a administrar el dinero. Le habían enseñado sobre el apalancamiento, sobre los contratos, sobre la intrincada red de dependencias financieras. Sabía cómo navegar por el complejo mundo de activos y pasivos, cómo descubrir cláusulas ocultas, cómo explotar cada resquicio legal. Sabía cosas que ellos no podían comprender. Su insensibilidad lo había despojado de su dolor, reemplazándolo con una determinación fría y lúcida. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de principios, de justicia. Cerró el libro de contabilidad, con la mirada fija en el disco duro. Con un clic decidido, abrió su portátil. La pantalla iluminó su rostro, ahora desprovisto de tristeza, agudizado por la intención. Conectó el disco, sus dedos revoloteando sobre el teclado con un renovado propósito. Descubriría exactamente lo que sus inversiones habían comprado. No solo los activos físicos, sino el coste emocional, las promesas olvidadas. Y les haría pagar. La noche había sido un mar de inquietudes para Arthur, una tormenta de recuerdos, cálculos y el frío ardor de la traición. El sueño no le había ofrecido refugio, solo un carrusel del rostro sonriente de Clara y el tono desdeñoso de Graham. Al amanecer, el dolor por Eleanor, aunque todavía un dolor sordo, se vio eclipsado por una determinación cada vez más acentuada. Se levantó, con el cansancio como un peso pasajero, y se metió en una ducha de vapor, dejando que el agua caliente disipara las sombras persistentes de la desesperación. Al salir, eligió su mejor traje azul marino, el que Eleanor había insistido en que comprara para una cena formal del banco años atrás. Hoy se sentía como una armadura. Vistiendo con meticuloso cuidado, abotonando la impecable camisa blanca, anudándose la corbata con precisión, solidificó una decisión crucial. No solo respondería, actuaría. Su destino era el Banco Comunitario del Desierto, el lugar al que había dedicado más de 3 décadas de su vida, un lugar donde una vez gozó de respeto y autoridad. El familiar aroma a mármol pulido y café recién hecho era un crudo recordatorio de su pasado, pero no sentía nostalgia, solo una férrea determinación. Evitó las filas de cajeros y se dirigió directamente a las oficinas ejecutivas, solicitando una reunión con Ethan Campbell, un joven brillante y capaz al que había asesorado años atrás. Ethan, ahora vicepresidente, lo recibió con genuina preocupación, con el rostro marcado por la compasión por la pérdida de Arthur. «Ethan», comenzó Arthur con voz tranquila y firme, desmintiendo la tormenta que se avecinaba en su interior. «Necesito tu ayuda para comprender mi riesgo financiero con unos préstamos que garanticé para mi hija y mi yerno, Clara y Graham. Sospecho que las cosas podrían no estar del todo en orden». Observó un sutil cambio en la expresión de Ethan, un destello de comprensión que confirmó sus temores no expresados. Ethan asintió con gravedad. «Por supuesto, Arthur. Vamos a buscar sus archivos. Dame un momento». Escribió rápidamente, con los dedos bailando sobre el teclado, abriendo varios registros financieros. El silencio en la oficina era denso, roto solo por el suave clic de las teclas y el zumbido del ordenador. Cuando Ethan se giró, su expresión era de disculpa, casi de dolor. «Arthur, me temo que no es bueno. Los pagos de la hipoteca de Clara han sido irregulares durante los últimos 8 meses. Actualmente llevan 60 días de retraso». Hizo una pausa para asimilar la información. «Esto ha afectado directamente a tu calificación crediticia, ya que eras el avalista del contrato de préstamo original». Arthur sintió un nudo en el estómago. No solo habían malgastado su dinero,
sino que ahora su irresponsabilidad lo estaba hundiendo. ¿Algo más?, preguntó con la voz más tensa de lo que pretendía. Ethan dudó, luego continuó con el ceño fruncido. Sí, parece que hace aproximadamente 10 meses se abrió una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre la propiedad, por $45.000. Miró directamente a Arthur. Está al límite de su capacidad. Arthur sintió una sacudida. ¿Una línea de crédito con garantía hipotecaria? ¿$45.000? No tenía ni la menor idea de eso. Su mente corría, conectando cabos que ni siquiera sabía que existían. No era solo negligencia, era un engaño calculado. Les había dado el enganche, y luego habían procedido a pedir prestado con el mismo activo que él les había ayudado a conseguir, sin su conocimiento ni consentimiento. La audacia de aquel acto era impresionante. ¿Y el negocio de Graham?, preguntó Arthur, presintiendo que se avecinaban más malas noticias. Recordó haberle prestado dinero a Graham para Morgan Construction Services, una empresa que siempre le había parecido desacertada. Ethan suspiró. El préstamo de equipo de Graham entró en mora hace 4 meses. El saldo, con penalizaciones e intereses acumulados, asciende ahora a $78.000. Otro golpe. Arthur recordó las promesas de Graham sobre sus grandes planes, su éxito garantizado. Palabras vacías. Hace 2 semanas, Graham se declaró en quiebra, continuó Ethan, lo que lo protege de las deudas del negocio. Sin embargo, tus garantías personales sobre ese préstamo están plenamente activas, Arthur. Significa que el banco te reclamará el reembolso. El peso de su traición cayó sobre Arthur. No solo le habían quitado su dinero, sino que también habían usado su buen nombre y crédito como escudo, dejándolo completamente expuesto. No solo era el generoso padre y abuelo, ahora era la garantía involuntaria de su imprudencia financiera. ¿Cuál es la cronología aquí, Ethan?, preguntó Arthur, con una voz ahora desprovista de emoción, cortante y precisa. Si estas cuentas incumplen por completo, Arthur, se iniciaría un proceso de ejecución hipotecaria de la casa en 90 días, explicó Ethan. Y, según los valores de mercado actuales y los saldos pendientes, si la casa se vendiera, se estima que solo quedaría un capital de entre $10 y $15.000, como mucho. Tendrías suerte si recuperas incluso una fracción de lo que invertiste, y aún tendrías que pagar las demás garantías pendientes. La imagen ahora era clarísima. No solo habían malgastado su generosidad inicial, se habían aprovechado de su bondad, su confianza y su situación financiera para alimentar sus propios gastos irresponsables, dejándolo con una montaña de deudas y una calificación crediticia destrozada. Se enfrentaba a una pérdida potencial de más de $250.000, sin contar el daño a su reputación financiera. Ethan, dijo Arthur, superando la sorpresa y concentrándose en el camino a seguir, necesito un informe completo de responsabilidad, cada garantía, cada deuda pendiente relacionada con Clara y Graham. Lo necesito todo, meticulosamente documentado. Al salir Arthur del banco, el aire fresco de la mañana se sentía diferente. El peso que lo había dominado la noche anterior, el dolor y la desesperación, seguían allí, pero ahora se veían cubiertos por una poderosa, casi estimulante, sensación de propósito. No era una víctima, era un objetivo. Y los objetivos, en su larga experiencia, podían convertirse en cazadores. Su primera llamada, hecha nada más salir del banco, no fue a Clara ni a Graham. Fue a un destacado abogado especializado en recuperación financiera y planificación patrimonial, un hombre al que conocía por su brillantez y su implacable reputación. Al sonar el teléfono, Arthur comprendió plenamente la gravedad del error de cálculo de Clara y Graham. No lo habían acorralado, ni mucho menos. En su avaricia y arrogancia, habían expuesto sin querer su precaria situación financiera, dejando al descubierto todas sus vulnerabilidades. Y Arthur, armado con este nuevo conocimiento, estaba a punto de explotarlos a todos. La tarde transcurrió en un torbellino de intensa concentración, mientras Arthur, encorvado sobre su escritorio, tenía ante sí el exhaustivo informe de responsabilidad de Ethan. Cada página revelaba una nueva capa del engaño financiero de Clara y Graham, una cronología meticulosamente elaborada de sus crecientes problemas. Se sentía como un contable forense, reconstruyendo los fragmentos de su ruina,
y cada revelación alimentaba su fría determinación. Empezó con la empresa constructora de Graham, Morgan Construction Services. Los registros mostraban un colapso catastrófico. Un préstamo de $50.000, avalado por Arthur, se había convertido en una desalentadora cantidad de $78.000, con multas e intereses, en tan solo 6 meses. El negocio no solo había quebrado, sino que se había derrumbado, dejando un rastro de proveedores impagos y acreedores enfadados, todos amparados por la reciente declaración de quiebra de Graham. Sin embargo, la firma de Arthur seguía siendo un faro para las gestiones de cobro del banco. A continuación, se centró en sus finanzas personales. Graham, al parecer, tenía predilección por la gratificación instantánea, como lo demostraban las 4 tarjetas de crédito al límite que había acumulado. No eran para emergencias ni inversiones, eran para artículos de lujo, salir a cenar y compras impulsivas, lo que sumaba una deuda revolvente de $23.000. Tan solo los pagos mínimos consumían casi el 40% de sus ingresos mensuales declarados, una cifra que denotaba dificultades financieras. Era un círculo vicioso, una pérdida incesante de sus ya limitados recursos. Luego llegó la casa de Clara, la que Arthur tan generosamente les había ayudado a adquirir con su entrada de $65.000. El informe del banco confirmó lo que Ethan había insinuado. Llevaban 3 meses de retraso en los pagos. 3 meses. Eso significaba que la ejecución hipotecaria estaba a solo 60 días de distancia. Un reloj que amenazaba con borrar su considerable inversión. La línea de crédito con garantía hipotecaria de $45.000, no revelada y de la que no sabía nada, lo irritó muchísimo. Los registros mostraban que se había abierto y agotado en rápida sucesión. El primer retiro se había destinado directamente a cubrir algunas de las deudas comerciales más urgentes de Graham, en un intento desesperado por evitar lo inevitable. Los siguientes retiros se habían destinado a gastos generales, una alarmante prueba de su total falta de disciplina financiera. No solo vivían por encima de sus posibilidades, sino que se estaban hundiendo cada vez más, utilizando su generosidad inicial como pala. Una escalofriante revelación se apoderó de Arthur. Clara y Graham no solo querían su casa, el imponente hogar lleno de recuerdos que había construido para su familia. La necesitaban. Su pequeño apartamento, probablemente el único lugar que realmente podían permitirse dadas sus crecientes deudas, era simplemente un recurso provisional. Necesitaban su casa para escapar de su atolladero financiero, para endosarle sus problemas, para aprovechar su buen nombre una última vez antes de que todo el edificio se derrumbara. Su desalojo no fue un acto de conveniencia para ellos, fue un acto de desesperación. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Clara. «Solo para seguir, papá. Hemos reservado una visita maravillosa para ti en Serene Meadows Assisted Living mañana por la tarde. Te encantará. Hay muchísimas comodidades. Esta casa grande y vacía es demasiado para ti. Serene Meadows es mucho más apropiado». La arrogancia despreocupada, la alegría forzada, el esfuerzo transparente por presentar su exilio como un acto de bondad, lo irritaban. Casa grande y vacía. Era una frase destinada a minimizar, a justificar su avaricia. Arthur reunió meticulosamente todos los contratos de préstamo avalados. Cada documento constituía un testimonio vinculante de su confianza mal depositada. Calculó su posible responsabilidad, la asombrosa suma que le esperaba si no hacía nada. $78.000 por el préstamo comercial impago de Graham, más los $65.000 restantes de la hipoteca original de la casa, con 3 meses de atraso, de la que él seguía siendo el principal garante. Hizo una mueca. Un total de $143.000. Esto ni siquiera incluía el daño a su historial crediticio, ni el estrés de lidiar con las agencias de cobro. Luego se dedicó a su investigación jurídica, recordando fragmentos de su época bancaria. Navegó por el denso laberinto de estatutos legales, centrándose específicamente en las protecciones de los avalistas. Su atención se posó en los estatutos revisados de Arizona. Sección 405. Detallaba los derechos de un fiador o garante, incluyendo el derecho a exigir que el acreedor persiga primero al deudor principal, y, crucialmente, el derecho a exigir la disolución de la garantía en determinadas circunstancias, especialmente cuando el deudor principal estaba en mora y la posición del garante
se veía injustamente perjudicada. Una chispa de triunfo se encendió en su interior. Había una manera. El teléfono sonó, sacándolo de su intenso estudio. Era Clara. «Hola, papá. Solo confirmando para mañana. ¿Listo para la visita?» Su voz era empalagosa, destilando fingida preocupación. Arthur respiró hondo, controlando sus rasgos y su tono. Necesitaba estar tranquilo, controlado, completamente cautivador. «Clara», comenzó con una voz sorprendentemente firme. «Antes de hablar de la vida asistida, tengo una pregunta sencilla». Hizo una pausa para darle más efecto. «¿Graham y tú tienen dificultades económicas?» Hubo un instante de silencio al otro lado, una vacilación reveladora. Entonces, la voz de Clara, un poco demasiado vivaz, un poco demasiado defensiva, regresó. «¿Dificultades económicas? ¿De qué demonios estás hablando, papá?» «Claro que no. Estamos perfectamente bien. Solo buscamos más espacio para nuestro futuro. Ya sabes, un lugar más grande. Con un bebé en camino, necesitamos espacio para crecer». Notó la mención casual de un bebé, una nueva faceta de su manipulación, un intento desesperado de tocarle la fibra sensible. Pero su corazón ahora era una fortaleza. Simplemente escuchó, asimilando sus mentiras, cada una reforzando su determinación. Ahora entendía. El dicho favorito de Eleanor, que a menudo pronunciaba con una sonrisa amable durante las conversaciones familiares sobre dinero, resonó con una claridad profunda, casi dolorosa. Confía, pero verifica, sobre todo con el dinero de la familia. Había confiado, implícitamente, ciegamente. Ahora, verificaba. Y la verdad que descubrió no se trataba solo de su imprudencia financiera. Se trataba de la vacuidad de sus promesas, la profundidad de su engaño. Si esta historia te parece tan cautivadora como a mí, hazme un favor. Dale a me gusta a este video, compártelo con quien necesite escucharlo, y suscríbete para no perderte lo que viene después. Tu apoyo significa mucho para mí, mientras comparto esta historia. La llamada llegó justo cuando Arthur la esperaba, poco más de 24 horas después de su incisiva pregunta sobre sus finanzas. El número de Clara apareció en su pantalla, y lo dejó sonar 2 veces antes de contestar, una demora calculada. Cuando finalmente contestó, su voz era débil, un marcado contraste con su habitual tono seguro. Tembló ligeramente cuando empezó. «Papá, mira, Graham y yo estamos pasando por un momento muy difícil. Su trabajo ha sido muy irregular, ¿sabes? La economía». Ni. Sus palabras fueron un intento transparente de mitigar la verdad, de suavizar el golpe. Arthur escuchó, con expresión neutral, un observador silencioso de su fachada desmoronada. Ella divagaba, tejiendo una narrativa de fuerzas externas, circunstancias desafortunadas, cualquier cosa menos su propio despilfarro. Entonces, llegó la súplica. «Solo necesitamos un poco de ayuda, papá. $15,000, solo temporalmente, para que podamos salir adelante. Te prometemos que te lo devolveremos en cuanto mejore la situación». Su voz estaba impregnada de una urgencia desesperada, una súplica por el viejo Arthur, el siempre generoso padre. La respuesta de Arthur fue rápida, firme y completamente carente de la suavidad paternal que siempre le había caracterizado. «No», dijo, y la sílaba cayó como una piedra en la línea telefónica. Siguió un silencio atónito. Clara contuvo la respiración, visiblemente desconcertada. «Papá, ¿qué te pasa? Esto no es propio de ti, somos familia». Su voz se intensificó, una mezcla de incredulidad e indignación. La audacia de sus palabras, después de todo, era impresionante. Arthur se permitió una pequeña sonrisa para sus adentros. «Familia», repitió con un sabor amargo en la boca. «Tienes razón, Clara. Familia. ¿Recuerdas los $215,000 que ya te di? Para tu universidad, tu casa, tu boda, el negocio fallido de Graham». Eso fue entonces. Dejó la insinuación flotando en el aire, cargada de un significado tácito. El pozo estaba seco. Su mano generosa ya no estaba extendida. El pánico de Clara era palpable. La cuidadosamente construida farsa de un período difícil se desmoronó por completo. «Papá, me llamó la hipotecaria. Tenemos 2 semanas. 2 semanas antes de que empiecen los trámites de ejecución hipotecaria. Tienes que ayudarnos».
Sus palabras eran un revuelo desesperado que revelaba la verdadera gravedad de su situación. Su secreto también guardado había salido a la luz, desvelado por la inminente pérdida de la misma casa que Arthur les había asegurado. Era el momento que había estado esperando, la oportunidad perfecta para repetirles su cruel consejo. ¿2 semanas? Reflexionó Arthur con voz tranquila, casi distante. Bueno, Clara, ¿has considerado mudarte a una casa más pequeña? ¿Quizás algo más acorde con tus ingresos y circunstancias actuales? Casi pudo oírla con la boca abierta al otro lado de la línea. Era su propio consejo, sus propias palabras desdeñosas sobre su gran casa vacía, respondidas con una precisión escalofriante. Clara explotó. «Papá, ¿cómo puedes ser tan cruel? Estamos a punto de perderlo todo. ¿Vas a dejar que nos quedemos sin hogar?» Su voz era un chillido estridente de furia y desesperación. Arthur simplemente colgó. Silenció su teléfono, ignorando el aluvión de llamadas y mensajes frenéticos que le siguieron, dejando que los gritos de socorro digitales se acumularan sin leer. Había entregado su mensaje. Ahora la pelota estaba en su tejado. Durante los 2 días siguientes, el servicio de monitoreo de crédito de Arthur se convirtió en un testigo silencioso y contundente de su creciente pánico. Una y otra vez aparecían alertas en su teléfono. Clara y Graham solicitaban préstamos de emergencia, adelantos de tarjetas de crédito, cualquier ayuda financiera desesperada que se les ocurriera. Cada notificación confirmaba el mismo resultado: solicitud denegada. Sus calificaciones crediticias, ya muy deterioradas, se desplomaban aún más con cada rechazo. Incluso vio a Graham una tarde. Arthur pasaba en coche por delante de una obra a medio construir en las afueras del pueblo, una que recordaba que Graham se había jactado de haber asegurado. Estaba desierta, cubierta de maleza, un monumento a un sueño convertido en pesadilla. Graham estaba allí, de pie entre la estructura de un edificio inacabado, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando frenéticamente. Su rostro estaba pálido, demacrado, con los hombros hundidos. Parecía un hombre ahogándose, desesperado por encontrar un punto de apoyo. La visión no le produjo alegría a Arthur, solo una sombría satisfacción por haber acertado con sus observaciones. Más tarde esa semana, Arthur hizo una parada estratégica en Common Grounds, una cafetería popular entre antiguos colegas del sector bancario. No tardó mucho en encontrarse casualmente con Denise Peterson, una agente de préstamos perspicaz y bien relacionada con la que había trabajado durante años. Tras intercambiar cumplidos y expresar sus condolencias por Eleanor, Arthur dirigió la conversación con delicadeza. «Denise, ¿no sabrás nada de un cliente llamado Graham Morgan? He oído que estaba teniendo problemas con su negocio». Denise, una mujer que conocía el pulso financiero de la comunidad, no lo dudó. Su expresión se tornó sombría. «Ay, Arthur, qué historia tan triste. Morgan Construction Services. La llevó a la ruina. Su ratio de deuda a ingresos se acerca al 60% y, francamente, ningún banco de la ciudad quiere aceptarlo ahora. Ha llegado al límite de sus posibilidades». Negó con la cabeza. «¿Y su esposa, Clara? Su hipoteca es un desastre. Se enfrentan a una ejecución hipotecaria en 2 semanas. Es una verdadera lástima. Si tan solo hubieran tenido un aval calificado que los ayudara, alguien con un historial financiero sólido, tal vez habrían tenido una oportunidad». Las palabras de Denise confirmaron todas las sospechas de Arthur, una escalofriante validación de su investigación. Estaban realmente al borde del abismo. La mención de un agarre cualificado no pasó desapercibida para él. Resaltó la cruel ironía de su situación. La misma persona a la que habían intentado descartar era la única que podía salvarlos. De camino a casa, un leve crujido metálico le llamó la atención. Disminuyó la velocidad, reconociendo el viejo sedán de Clara por la abolladura en el parachoques trasero. Estaba aparcado descuidadamente frente a su pequeño complejo de apartamentos, con el capó levantado y una nube de vapor saliendo del motor. Otra pequeña señal reveladora de sus crecientes dificultades económicas, una confirmación visual de que sus vidas se desmoronaban. Regresó a su estudio y volvió a activar las alertas de monitoreo de crédito. 7 rechazos, cada uno, un clavo en el ataúd de su futuro financiero, cada uno erosionando aún más los últimos vestigios de su solvencia, cerrando puertas que pronto serían imposibles de reabrir.
Justo cuando estaba a punto de cerrar su portátil, apareció otro mensaje de Clara. Las familias se ayudan mutuamente en los momentos difíciles, papá. Por favor, piénsalo. El sentimiento, antaño un pilar fundamental de su vida, ahora rezumaba amarga ironía, un crudo recordatorio del abismo que se había abierto entre ellos. Arthur no sintió ninguna punzada de culpa, solo una férrea determinación. Había ayudado durante años. Y ahora, era su momento difícil, precisamente por lo que le habían hecho. El viernes por la noche llegó la llamada que Arthur esperaba. El nombre de Graham, no el de Clara, apareció en su pantalla, señal inequívoca de que su desesperación había alcanzado un punto crítico. Lo dejó sonar unas cuantas veces más, disfrutando de la pequeña y silenciosa victoria de hacer esperar a Graham. Cuando por fin contestó, la voz de Graham sonaba tensa, ronca, un claro indicador de una semana pasada en las trincheras del rechazo. «Arthur», comenzó Graham, con una cortesía forzada en sus palabras. «Yo solo quería disculparme por lo que dije el otro día. Fue insensible, sobre todo con Eleanor fallecida tan recientemente. Me pasé de la raya». Las palabras eran huecas, carentes de remordimiento genuino, un intento evidente de adularlo. «Mira, Arthur, estamos en serios problemas. Los bancos simplemente no quieren trabajar con nosotros. Todos los préstamos, todas las líneas de crédito, denegadas». Su voz se quebró, un destello de miedo genuino atravesando su bravuconería habitual. Entonces llegó la inevitable súplica, idéntica a la de Clara, pero con una capa adicional de orgullo masculino que se lo tragaba todo. «Solo necesitamos $15,000, Arthur. Solo temporalmente. Para cubrir la hipoteca, firmaremos lo que quieras, pagaremos intereses, lo que sea necesario. Por favor». La mente de Arthur repasó el brutal ultimátum de Graham de hacía una semana. «Haz las maletas y no vuelvas nunca más». Decidió recordárselo. «Me dijiste que hiciera las maletas y no volviera nunca más, Graham. ¿Tan pronto lo has olvidado?» Graham se tambaleó, intentando retroceder, minimizar. «No, Arthur. Eso fue un malentendido. Mala elección de palabras. Solo intentaba sugerir que quizás un lugar más pequeño sería más cómodo para ti ahora. Nos preocupaba tu bienestar». La mentira era tan descarada, tan mal construida, que era casi insultante. Entonces, Graham cambió de táctica, recurriendo al recuerdo de Eleanor. «Eleanor habría querido que nos ayudaras, Arthur. Amaba a Siena, amaba a nuestra familia. Incluso había usado el nombre informal de Arthur para Eleanor, Martha, una intimidad que no se había ganado. Amaba a nuestra familia. No querría ver a Clara y a su nieta en la calle». La voz de Arthur se mantuvo tranquila, en marcado contraste con la creciente desesperación de Graham. «Eleanor se ha ido, Graham. Ahora tomo mis propias decisiones». Corrigió el uso que Graham hizo del nombre de Eleanor, una sutil pero firme demarcación de límites. «Y mis decisiones se basan en lo correcto, no en la manipulación emocional». La fingida cortesía de Graham se evaporó, reemplazada por una oleada de su verdadera naturaleza, la ira. «¿Qué te ha pasado, Arthur? Este no es el Harold que conozco. Has cambiado». Su voz tenía un matiz acusador, como si la negativa de Arthur a ser explotado económicamente fuera una especie de defecto personal. La respuesta de Arthur fue escalofriante por su simplicidad. «Quizás nunca me conociste tan bien como creías, Graham». Las palabras fueron un cierre definitivo, consolidando su negativa. No se dejaría convencer, no se dejaría intimidar por la culpa. La frustración de Graham se desbordó, transformándose en una amenaza apenas disimulada. «Sabes, Arthur, estás arriesgando mucho. La herencia de tu hija, la herencia de tus futuros nietos. No lo olvides». La insinuación era clara. «Si nos traicionas, lo perderás todo». Arthur simplemente concluyó la llamada, interrumpiendo el último y desesperado «¿Por qué no nos ayudas?» de Graham. No necesitaba oír ni una palabra más. La amenaza era justo lo que necesitaba para confirmar sus próximos pasos. Momentos después, llegó un mensaje de texto de Graham. «Esto no ha terminado, viejo». Arthur lo leyó con una leve sonrisa, casi imperceptible, en los labios, y luego lo borró con calma. Era una prueba más de su comportamiento cada vez más imprudente y agresivo. Al día siguiente,
Arthur comenzó su recopilación sistemática de información. Condujo hasta la biblioteca pública, un lugar que frecuentaba durante su jubilación, y se sumergió en los registros públicos. Su objetivo: Desert Vista Construction LLC, la extinta empresa de Graham. Encontró una cascada de problemas: numerosos avisos de pago atrasado a subcontratistas, múltiples retrasos en la entrega de permisos para proyectos y, lo más incriminatorio, una reclamación de indemnización laboral presentada por un empleado lesionado que aparentemente había sido mal gestionada. Su siguiente paso fue una serie de consultas discretas. Hizo algunas llamadas telefónicas, cuidadosamente redactadas, a antiguos contactos, personas que conocía y respetaba en la comunidad desde hacía décadas. Primero, a George Davis, un fiel miembro del Departamento de Planificación Urbana. George, me preguntaba si podrías aclarar algo sobre Desert Vista Construction. He oído rumores sobre problemas. ¿Ha llegado algo a tu escritorio? George, siempre profesional, admitió que había recibido bastantes quejas sobre infracciones del código y abandono de proyectos. Luego, Michael Bennett, un viejo conocido del sector de seguros comerciales. Michael, una pregunta rápida sobre Desert Vista. ¿Cumplieron con las primas? Escuché algo sobre una reclamación de indemnización laboral. El suspiro de Michael fue revelador. Arthur, digamos que estaban en una situación delicada con sus aseguradoras. Pagos atrasados, protocolos de seguridad cuestionables. No es precisamente un cliente modelo. Las piezas del rompecabezas encajaban a una velocidad alarmante. El negocio de Graham no solo estaba en quiebra, era un lastre, plagado de incumplimientos regulatorios y deudas impagas. Esto era una ventaja. Arthur regresó a su portátil, con los dedos recorriendo el teclado con renovado propósito. Redactó un correo electrónico cuidadosamente redactado para George Davis, el contacto de planificación urbana. En el cuerpo del correo, adjuntó copias en PDF de los registros públicos de Desert Vista, destacando meticulosamente los retrasos en los permisos, las infracciones del código y los problemas de compensación laboral. Lo expresó como una preocupación de la comunidad, solicitando cortésmente que la ciudad garantizara una supervisión adecuada. Se aseguró de copiar a otros departamentos municipales relevantes. Quería asegurarse de que su escrutinio regulatorio orquestado surtiera pleno efecto, no solo en el pasado de Graham, sino en cualquier posible proyecto futuro. La red se estaba cerrando, lenta pero seguramente. El lunes por la tarde, Arthur se sentó junto a la ventana de su sala, con una taza de té enfriándose en la mano, como un centinela silencioso, observando el drama que se desarrollaba al otro lado de la calle. Exactamente a las 3 p.m., 2 horas antes de la hora habitual de salida de Graham, vio cómo su destartalada camioneta entraba en la entrada de su casa. La imagen fue una silenciosa confirmación de que el escrutinio regulatorio que Arthur había orquestado estaba surtiendo efecto. Proyectos paralizados, obras suspendidas, despidos iniciados. El castillo de naipes comenzaba a derrumbarse. A medida que avanzaba la tarde, los sonidos apagados de una discusión comenzaron a emanar de la casa de Clara y Graham. Sus voces, acentuadas por tonos agudos y portazos, se extendían por los cuidados jardines del tranquilo vecindario. Arthur no pudo distinguir las palabras exactas, pero la tensión creciente era inconfundible. Su fachada de estabilidad financiera, cuidadosamente construida, se resquebrajaba bajo la inmensa presión. La mañana del martes comenzó con un grito angustiado que rompió la quietud matutina. Era Clara, con la voz ronca de incredulidad y dolor que emanaba de su casa. Arthur supo instintivamente lo que significaba. Graham finalmente había confesado. La deuda oculta de $78,000 de su negocio fallido, la declaración de bancarrota que lo protegió, pero expuso a Arthur y Clara el alcance total de su engaño. Todo estaba al descubierto ahora. Lo que siguió fue un torbellino de actividad desesperada. Arthur observó las frenéticas llamadas de Clara, cómo se paseaba por la sala con el teléfono pegado a la oreja, sus gestos cada vez más agitados. Llamaba a familiares, amigos, a cualquiera que pudiera ofrecerle un salvavidas, una solución. Pero las llamadas no parecían traerle ninguna salvación económica, solo más desesperación. Mientras tanto, Graham hizo 2 viajes distintos a la licorería, regresando con bolsas de papel marrón que tintineaban sospechosamente.
Más tarde, Arthur lo vio salir de nuevo, esta vez con una caja apretada bajo el brazo, en dirección a la casa de empeños local. Vender objetos personales para ganar dinero rápido, calmar el dolor con alcohol. Estas eran las señales clásicas y desesperadas de un hombre al límite de sus fuerzas. Esa misma tarde, llegó Chloe, la amiga de Clara, con el rostro desfigurado por la preocupación. Se quedó una hora, saliendo con una expresión tensa de compasión, mezclada con un alivio palpable al no verse envuelta en su lío. El círculo de apoyo se reducía, y sus súplicas de ayuda caían cada vez más en oídos sordos. Esa noche, al caer la noche, Arthur escuchó otra discusión, esta vez más potente, más directa. Clara y Graham estaban en el porche, con la voz áspera y desenfrenada. «Nos dejaste en bancarrota, Graham», gimió Clara, con la voz llena de lágrimas. «El dinero de mi padre, mi casa, nuestro futuro. Perdemos la casa en 6 días». La revelación fue brutal. La urgencia de su situación quedó totalmente expuesta. Entonces, Clara lanzó la acusación definitiva, un eco directo del propio dolor de Arthur. «Y para colmo», gritó, «le ordenaste que hiciera las maletas y no volviera jamás. ¿De verdad crees que lo ha olvidado, Graham? ¿De verdad crees que nos va a ayudar después de eso?» Sus palabras, pronunciadas con tanta furia, le infundieron una profunda y fría satisfacción a Arthur. Su matrimonio, ya tenso por el engaño de Graham y la complicidad de Clara, se desintegraba bajo el peso aplastante de la traición y la desesperanza. Miércoles por la noche. Arthur estaba sentado en su sala, con un libro abierto pero sin leer, cuando sonó el timbre. Los había estado esperando. Se levantó, invadido por una silenciosa expectación. Al abrir la puerta, Clara y Graham estaban en el porche, con aspecto de derrota, pálidos y demacrados, y los hombros hundidos. La arrogancia y la sensación de derecho que habían definido su última visita habían desaparecido, reemplazadas por una humildad desesperada. Los condujo a la sala, la misma habitación donde habían entregado la notificación de desalojo hacía apenas unos días. El silencio que llenaba el espacio estaba cargado de tensión tácita, cargado con el peso de sus errores y la presencia paciente e inquebrantable de Arthur. Finalmente, Clara rompió el silencio. Su voz era apenas un susurro, cargada de lágrimas. «Papá, estamos en serios problemas. Lo sé. Sé que cometimos errores». Sus ojos, enrojecidos y suplicantes, buscaron los de Arthur, pero éste mantuvo la mirada firme, inquebrantable. Graham, con aspecto profundamente incómodo, tragó saliva con dificultad. «Arthur», murmuró, evitando el contacto visual, «quiero disculparme por lo que dije, sobre hacer las maletas. Me pasé de la raya. Estaba muy estresado por problemas de negocios, deudas». Su disculpa pareció forzada, a regañadientes, una maniobra estratégica más que una confesión sincera. Clara, percibiendo la inquebrantable determinación de Arthur, recurrió a la súplica emocional, con la voz quebrada. «Papá, eres todo lo que me queda desde que murió mamá. Ella habría querido que siguiéramos juntos, que nos ayudáramos». Invocó el recuerdo de Eleanor, tergiversándolo a su antojo, en un intento desesperado por reavivar la vieja llama de su afecto paternal. «Soy tu niñita, papá. Por favor, no me abandones cuando más te necesito». Arthur sostuvo su mirada llorosa, con los ojos claros y despejados. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz serena, deliberada, cada palabra un martillazo de verdad. «Clara», dijo, «tu madre valoraba la honestidad por encima de todo. Llevaba registros meticulosos, como sabes. Dejó que las palabras flotaran en el aire, un silencioso recordatorio del libro de contabilidad en su estudio, la prueba de su engaño. El juego había terminado». Arthur se apartó de la ventana y recorrió con la mirada a Clara y Graham, quienes estaban sentados encorvados en el sofá de su sala, dos figuras completamente derrotadas. «Antes de discutir cualquier solución», comenzó Arthur con voz tranquila y autoritaria, «necesito que ambos comprendan exactamente cómo llegaron a este punto. Deben comprender el alcance de sus acciones y sus consecuencias». Con un gesto deliberado, sacó una gruesa carpeta manila de junto a su sillón. La colocó sobre la mesa de centro, entre ellos, y luego, con precisión quirúrgica, extendió una serie de documentos sobre ella, creando una cronología condenatoria de su ruina financiera.
Mi primer paso, explicó Arthur, con la mirada fija en el rostro pálido de Graham, fue visitar a mi antiguo colega, Ethan Campbell, en el banco. Señaló un documento. Descubrí tu deuda empresarial oculta de $7,000, Graham, que estratégicamente omitiste mencionar. También descubrí la línea de crédito hipotecario al límite de su capacidad, contratada sobre la casa que te ayudé a comprar, sin mi conocimiento ni consentimiento. Y por supuesto, tus pagos hipotecarios atrasados. Observó cómo el rostro de Graham palidecía. ¿Qué hiciste?, susurró Graham, con el horror reflejado en sus ojos. ¿Nos estabas analizando? Arthur simplemente asintió. Estaba verificando, Graham, tu solicitud inicial de un préstamo de $15,000. Las súplicas desesperadas de Clara. Las anticipé. Mi larga trayectoria en la banca me enseñó a reconocer las señales de alerta de problemas de liquidez mucho antes de que sean visibles para el ojo inexperto. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en Graham. Dime, Graham, cuando me ordenaste que llorara, hiciera las maletas y no volviera jamás del hogar que construí, ¿de verdad imaginaste que no habría consecuencias por semejante crueldad? Graham se movió incómodo, incapaz de sostener la mirada de Arthur. Verá, continuó Arthur, señalando otro conjunto de documentos. Una vez que comprendí su precaria situación financiera, simplemente compartí mis legítimas preocupaciones con mi extensa red bancaria. Antiguos colegas, amigos del sector, asesores de préstamos, simplemente les proporcioné información objetiva. Podría decirse que fue cortesía profesional. El resultado, por supuesto, fue que lo excluyeron de futuros préstamos. Ningún banco, conociendo su verdadera relación deuda-ingresos y los impagos, lo tocaría ni con un palo de 3 metros. Clara miró a su padre con la boca ligeramente abierta, como si viera a un desconocido por primera vez. La profundidad de su venganza calculada, el desmantelamiento silencioso y metódico de sus vidas, le resultaba casi insondable. Y luego estaba tu asunto, Graham, continuó Arthur, tomando otro documento. Compartí mis preocupaciones sobre seguridad laboral con George Davis, del Departamento de Planificación Urbana, así como con varios otros organismos reguladores. Los retrasos en los permisos, las infracciones del código, la reclamación de indemnización laboral, todo era de dominio público. No fue difícil atar cabos. Graham bajó la cabeza. Hiciste que me despidieran, susurró, apenas audibles. Simplemente me aseguré de que las autoridades reguladoras tuvieran la información completa para hacer su trabajo, Graham, corrigió Arthur con voz desprovista de emoción. El buen gobierno, como ve, es esencial para una comunidad próspera. La voz de Clara, cuando llegó, fue un jadeo entrecortado. ¿Planeaste todo esto? Arthur la miró a los ojos, con un destello indescifrable en los suyos. Apliqué una metodología profesional a un problema personal, Clara. He pasado 35 años identificando vulnerabilidades financieras y mitigando riesgos. Fue simplemente cuestión de aplicar esas habilidades. Enfurecido, Graham se abalanzó hacia adelante, pero Arthur levantó una mano, con una voz baja y serena como una advertencia. Cuidado, Graham. Sigues en mi casa, pidiendo mi ayuda, y soy perfectamente capaz de defenderme. La amenaza implícita flotaba en el aire. Clara, con lágrimas corriendo por su rostro, se volvió hacia Arthur. «Destruiste nuestro matrimonio», acusó, con la voz destrozada por el dolor. «Tu matrimonio, Clara», respondió Arthur con voz serena, «fue un daño colateral de tu comportamiento desmedido. Fueron ustedes dos quienes redefinieron nuestra relación aquel domingo por la noche, cuando me ordenaron que hiciera las maletas y desapareciera». Graham, en un ataque de ira impotente, extendió el brazo sobre la mesa de centro, esparciendo los documentos por el suelo. «Eres un monstruo», espetó, con el rostro desencajado. Arthur simplemente bajó la mirada hacia los papeles dispersos. «Soy un profesional, Graham», dijo, levantándose lentamente. Su estatura parecía crecer bajo la tenue luz de la sala. Un profesional que aplicó el pensamiento sistemático a un problema personal. «¿Y ahora hablamos de las condiciones bajo las cuales podría considerar ayudarte?» Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, dejando que el peso aplastante de su impotencia los dominara. «Mis condiciones no son negociables. Primero, una disculpa pública por escrito, no a mí, sino a la comunidad,
reconociendo su engaño y falta de respeto. Segundo, de hoy en adelante, seré tratado con el respeto debido al patriarca de esta familia. Se acabaron las mentiras, se acabaron las manipulaciones. Y tercero, ambos seguirán la guía de un asesor financiero y un consejero matrimonial, elegidos por mí, hasta que considere oportuno detenerlo. Miró a Clara y a Graham con firmeza. Mi objetivo no es castigarlos indefinidamente, sino obligarlos a construir algo más sostenible, más honesto, que el castillo de naipes que construyeron. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un solo cheque sin desembolsar. Le ofrezco $25.000, suficiente para evitar una ejecución hipotecaria inmediata, pero no para recuperar su estilo de vida anterior. Aún así, tendrá que vender la casa, pero podrá hacerlo sin la mancha de la ejecución hipotecaria en su historial. El silencio que siguió fue denso, cargado de su decisión. Clara miró a Graham y luego a Arthur, con la determinación rota. Sí, susurró, con voz apenas audible. Sí, papá, aceptamos. Graham, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de resentimiento, asintió a regañadientes. Arthur levantó el cheque. Lo recibirás mañana, dijo, después de que hayas escrito y presentado la disculpa pública y confirmado tus citas con los consejeros. Mientras se levantaban para marcharse, derrotados y humillados, Arthur los acompañó hasta la puerta. Justo cuando salían a la noche, les dio su último y escalofriante mensaje, con una voz grave y resonante. Ambos confundieron la bondad con la estupidez y la paciencia con la impotencia. Recuérdenlo. Graham se detuvo, girándose, con los ojos brillantes. Esto no ha terminado, Arthur, juró, con la voz ronca por una nueva furia. Arthur esbozó una leve sonrisa de complicidad. Tienes toda la razón, Graham. Esto no ha terminado. Apenas empieza. Bajo nueva dirección. Cerró la puerta. El clic resonó en la silenciosa casa. Arthur regresó a la sala. Tomó la fotografía de Eleanor de la repisa de la chimenea y la sostuvo con cuidado. Contempló su rostro sonriente, sintiendo una profunda paz. La justicia, como había demostrado, era un plato que se servía con naturalidad.